Iglesia Cristiana de Restauración Familiar tiene el agrado de presentar al pastor Cristian Bonifaz con un mensaje para alcanzar madurez y vivir mejor, esperando les sea de bendición para usted y su familia. Bienvenidos. Leemos la palabra de Dios en 1 Corintios 12. Si encontramos, nos ponemos de pie y vamos a leer, mis hermanos. 1 Corintios 12:1. Dice la palabra de Dios: No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándolos como se llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero el Dios que hace todas las cosas es el mismo. Pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, y a otro el hacer milagros. Amén. Tomen asiento, mis hermanos. Bendito Dios y Padre, aquí estamos, Señor, aquí está tu iglesia, aquí están tus hijos, oh Dios, los que te costaron a ti, Señor, precio de sangre, bendito Dios. Yo te ruego, Señor, que por tal valor, bendito Dios, que tiene tu iglesia, bendito Padre, tus hijos, yo te ruego que tú reveles tu palabra, Señor, a sus vidas, a nuestras vidas, para que seamos edificados, bendito Dios. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, como ya dijimos, estamos hablando de los dones espirituales. Don significa regalo, ¿no? Es un regalo. También significa un talento, algo que a ti se te hace fácil. Pero cuando hablamos nosotros de dones espirituales, no estamos hablando nosotros de tus aptitudes. No estamos hablando de que tú seas un buen pintor, de que tú seas un buen mecánico, un buen ingeniero. No. Esas son tus aptitudes como profesional o persona, ¿verdad?, que tiene inclinación hacia algo. Pero cuando nosotros hablamos de los 21 dones que Pablo menciona en la Biblia, nosotros tenemos que entender una cosa. Y lo primero que tenemos que entender es quién da, por qué razón da, ¿verdad? Y él mismo tomará cuentas de eso que él dio. ¿Sí? Esas son las tres cosas que yo debo entender. ¿Quién es el que da? ¿Cómo debo llevar a cabo yo ese trabajo delegado por Dios, ¿verdad? Y entender que Él va a tomar cuentas de eso. Entonces, no entender eso, mis hermanos, ha hecho que las personas se hagan dioses en la tierra. No entender eso. Tú puedes imaginarte lo que es estar con una persona que sana enfermos. Les hago esa pregunta. Puedes imaginarte lo que es estar en una iglesia donde hay una persona que pone su mano sobre alguien y se sana. ¿Qué piensas tú de eso? Increíble, ¿no es cierto? ¡Wow! Estoy en la mejor iglesia, podrías decir. ¿Por qué? Porque ahí hay un milagrero. Sí, muchas veces pasa. Se les da ese nombre. Y las personas por lo general se sienten orgullosas de ver que en las iglesias se manifiestan ese tipo de dones. ¿Y son bíblicos? Claro que sí son bíblicos. Todos los dones, los 21 dones que Pablo está hablando aquí, son bíblicos. El problema, ¿saben dónde está? ¿Saben dónde está el problema? En cómo los administramos, cómo los estamos llevando. Ese es el problema. Por eso usted debe aprender cómo se debe administrar los dones espirituales. Entonces usted va a identificar
en su vida, si usted ha recibido alguno de estos dones, usted tiene que identificar, yo tengo el don de sanidad, yo tengo el don de sabiduría, yo tengo el don de conocimiento, yo tengo el don de hablar en lenguas o de interpretar lenguas. Entonces lo único que te falta es administrarlo de la forma correcta, ¿sí? Entonces, como estábamos hablando de los dones, estábamos hablando del primer don, y era el don de sabiduría. El segundo era conocimiento. El tercero era fe. El cuarto, sanidades. Y este es el que vamos a estudiar hoy día, porque estos tres ya habíamos estudiado. Entonces, mis hermanos, sí se ve claro, ¿no es cierto? ¿Sí ven ahí los de atrás? A medida que tú te vas acercando a la gracia de Dios, vas conociendo a Dios, el Espíritu de Dios mora en ti. Al mismo tiempo, los dones espirituales se tienen que ir desarrollando. Tú no puedes pasar 20 años en la iglesia y decir, bueno, yo no tengo ningún don, no sé. No es así. Tú no puede ser que tú te estés acercando a la gracia de Dios, al conocimiento, a Dios, y al mismo tiempo tú no le conozcas. Eso es irracional. Tú te acercas a la gracia de Dios y va creciendo tu conocimiento de ese Dios. Al mismo tiempo, como va creciendo tu conocimiento de Dios, va creciendo tu temor a Dios, ¿sí? ¿Verdad? Tú te vas acercando a Dios, ¿verdad? Al mismo tiempo tiene que ir creciendo el conocimiento, y al mismo tiempo tiene que ir creciendo el temor a Jehová. Entonces, no entender esto es lo que ha llevado a manipular los dones espirituales. Y déjenme decirle que muchos son falsos, son farsantes. Por ejemplo, en la cruzada de Benny Hinn había una señora paralítica que se sanó, se levantó de la silla de ruedas y todos gritaban, aleluya, es el poder de Dios, el Espíritu de Dios que está en Benny Hinn, un pastor canadiense, me parece que es canadiense. Pero resulta que después, más allá por Guatemala, aparece en la cruzada de Guillermo Maldonado, la misma señora paralítica, y otra vez vuelven a hacer el mismo milagro. Guillermo Maldonado la levanta. Bueno, déjenme decirle, ¿quién le dio seguimiento a eso? Los cristianos no, porque los cristianos están así, hermanos, están creídotes. Ay, Dios mío, es la unción del Espíritu. Una revista secular dio seguimiento. ¿Y saben cómo les llamó? Farsantes, ¿sí? Farsantes les llamó. De la gente en el mundo no se cree todo, hermanos. Tiene que ser genuino, si no, no sirve, no vale. Bueno, muchos de ellos no tienen los dones, o tal vez tuvieron en una ocasión, Dios les usó para sanar a una persona, pero ellos se aprovecharon de eso y pensaron que ellos son dueños de eso, y empezaron a hacerse propaganda ellos mismos de que son milagreros. Y déjenme decirle una cosa, muchos de ellos cuando tú entras a la iglesia, son iglesias inmensas, ¿no? Pero sabes que la ofrenda, tú no puedes acercarte y decir, bueno, voy a dar una ofrenda, a ver, esta es la más chiquita, la de centavito. Solo por entrar tú ya tienes que poner una ofrenda de $60, solo por entrar. Ahora, si tú quieres un milagro, tú tienes que dar una ofrenda de un poquito más. Depende de tu milagro, tú tienes que dar la ofrenda. Por ejemplo, si tú eres paralítico, tendrías que dar una ofrenda, yo que sé, de unos $200 o $300, ¿sí? Es así. Y si tú no quieres pagar, pues te dejan de lado. ¿Quieren otra sorpresa? Si se acerca una persona y dicen, les hablo de esto porque estamos hablando del don de sanidades, ¿no? Si se acerca una persona y le preguntan primero qué tiene, antes de que suba al púlpito, le preguntan qué tiene. Y si la persona dice, tengo un problema, por ejemplo, tengo cáncer. Ya, bueno, entonces sube. ¿Saben por qué? Porque no se puede comprobar ese rato, ¿no es cierto? Si la persona ha sido sanada o no ha sido sanada. Primero tiene que irse al médico, hacerse los exámenes y comprobar que realmente ha sido sanada. Pero si tú llegas, por ejemplo, y eres cojo, y realmente eres cojo, no te dejan subir. No te dejan subir. ¿Sabes por qué? Porque van a hacer quedar mal pues al otro. No es que no le va a sanar. Y va a salir cojo mismo. Entonces ellos, para convencer a la gente, contratan gente y le pagan para que se haga pasar por paralíticos o por gente que ha tenido alguna cuestión. Bueno, pare de sufrir,
Y eso le conocemos, pero estoy hablando de pastores evangélicos, ¿no? Iglesias evangélicas. Entonces, como el caso que les contaba, la misma señora sale con Benny Hinn paralítica y es levantada, y después sale con Guillermo Maldonado, la misma señora paralítica, otra vez el mismo milagro. Bueno, eso no es así, eso no es un don genuino, ese es un farsante nada más. Entonces, mis hermanos, cuando nosotros hablamos del don de sanidades, déjenme decirle una cosa: el don de sanidades existe, es genuino. Dios lo dio a su iglesia. Por eso dice Pablo: no ignoréis acerca de los dones. Y déjenme decirle algo más: en el Antiguo Testamento, en el pueblo judío, cuando una persona estaba enferma, no iba al médico. ¿A quién iba? Bueno, no habían pastores ahí, habían sacerdotes, ¿sí? Cuando una persona estaba enferma en el pueblo judío, no se iba al doctor a hacer revisar. Y habían doctores, habían galenos, es la palabra que se usaba. Se iban al sacerdote. Y muchos de ellos pasaban orando la noche entera en el templo. Esa fe tenían en su corazón que les movía a buscar a Dios, porque sabían que Dios podía sanarles. Llegaban al sacerdote y decían: esta es mi enfermedad. El sacerdote tal vez les presentaba delante de Dios, y ellos se quedaban ahí orando y orando. Acuérdense de Ana, la mamá de Samuel, que era estéril, no podía tener hijos. Y resulta que llegó, dice, el día, ¿verdad?, que tenía que presentar ofrenda a su esposo, el Caná, y ella llega, dice, y se postró ahí en el altar, y estaba ora y llorando: Señor, dame un hijo varón, y te lo regresaré y lo pondré a tu servicio, dijo. Es así como llega a ser uno de los profetas más grandes de Israel, el profeta Samuel. Miren ustedes. Pero sí pasa, y la gente en el Antiguo Testamento, lo que yo quiero que ustedes estén claros, es que antes la gente sí creía y buscaba la sanidad divina, porque sí existe. Yo personalmente, como les he contado, soy fiel testigo de que Dios puede hacer milagros, Dios puede sanar. Mire, mi hermana menor era epiléptica, y fuimos nosotros como familia a buscar la ayuda de Dios en oración: Señor, tú puedes sanarle. Y fue así que llegó el día en el que se terminaron las epilepsias, y nunca más, hasta el día de hoy. Ya son más de 15 años y nunca más le regresó la epilepsia. En mí, en mis hermanas, en gente que yo he conocido, Dios ha obrado milagrosamente. Pero ¿saben qué? El problema, por eso les decía, el problema está cuando se manipula y se lleva mal el don de sanidades, ¿sí? Entonces, lo que nosotros vamos a entender hoy día es cómo se administra este don y cuáles son los peligros con este don, ¿sí? Es un bonito don, es un bonito don. Yo no sé si alguno de ustedes, yo estoy seguro que alguno de ustedes debe tener este don, alguno debe tenerlo, ¿sí? Pero primero debe prepararse y después Dios empezará a usar. ¿Cuántos quieren tener el don de sanidad, mis hermanos? Todos, ¿verdad? Para ahorrarnos el doctor. Abran sus Biblias en Santiago 5:14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros?, pregunta Santiago. ¿Está alguno enfermo? ¿Cuál es la respuesta? Llamen, ¿a quién dice? Al brujo, al curandero. Vayan a hacerse la limpia. Llamen a los ancianos de la iglesia. Miren ustedes ese consejo, ¿no? Y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. Miren ustedes. Wow, qué cosa, hermanos. Santiago no dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Vaya al doctor. Ahora, no es malo ir al doctor. No vaya a decir que el pastor dijo que ya no vayamos al doctor. Después se muere y me echan la culpa a mí. No, vayan al doctor. No es malo ir al médico, pero sí, déjeme decirle una cosa. Antes de ir al médico, yo debería poner mi confianza en Dios. Por ejemplo, si tú te vas a operar, tu confianza la pones en Dios y oras y dices: Señor, que ese doctor, Dios, tú le des sabiduría, que tú le des inteligencia para que pueda hacer las cosas bien. Oro por esa persona, ¿sí? Para que pueda hacer y para que tú obres. Cuando tú te tomas una pastillita, ¿verdad? Estás siguiendo un tratamiento,
¿Cómo te la tomas tú? De una, ¿sí? No, Señor, en tu nombre, bendito Dios, este es lo que me recetó el doctor, pero yo sé, Dios, que tú puedes obrar en tu nombre y yo me tomo esta pastilla, no hay problema, ¿sí? O sea, no es malo seguir un tratamiento porque la ciencia Dios la dio. Dios dio al hombre ciencia. Y es más, déjenme decir una cosa, Daniel, uno de los hombres que más temían a Dios, el profeta Elías, usaban las plantitas para sanar enfermedades del pueblo donde estaban ellos, ¿sí? De la gente. Ellos utilizaban, ellos sabían, Dios les dio esa sabiduría. Y ellos decían, mezclando esto, mezclándolo de acá, podemos hacer este remedio, podemos hacer esto de acá. Y ellos eran conocidos como sabios, ¿sí? No es malo, no es malo, porque Dios dio la naturaleza para que el hombre echara mano de eso. Pero yo tengo que entender realmente que hay un don que va más allá de la medicina, y es el don de sanidades. Es aquel, ¿verdad?, que se pone en práctica cuando a veces los doctores dicen, ya no hay solución. Incluso cuando los doctores le dicen, firmen nomás a los familiares, firmen aquí. ¿Por qué? Porque es más probable que se vaya al otro lado. Entonces es ahí donde entra en acción este don, ¿sí? Es ahí. Pero nosotros realmente, déjenme decirle una cosa, ¿sabe qué es lo que pasa? Que para nosotros es más fácil ir a la farmacia a comprar una pastilla que doblar nuestras rodillas y ponernos a orar. ¿Sí o no? Es más fácil, ¿verdad? Al paso, ya me siento mal, ay, rapidito ahí la farmacia, rápido, una pastilla. Y eso ha hecho que nosotros en la vida seamos así, seamos ligeros para las cosas, queremos arreglarlo todo con una pastillita, pero llegan circunstancias en las cuales no hay cómo, ya no hay pastilla que valga. Es ahí donde entra en acción el don de sanidad, ¿sí? Es en las circunstancias donde ya tú no puedes hacer nada, donde se te escapa de las manos, o sencillamente donde no tienes opción para echar mano de la medicina, o no tienes los recursos para echar mano de la medicina. Es ahí donde Dios obra a través de este don, ¿sí? No va a esperar que por una gripe, ¿verdad? Pastor, ore porque me estoy muriendo. ¿Por qué? Porque estoy con gripe, estoy con moquera. No, este don es específico, ¿sí? Y entra donde ya no hay remedio, donde no hay más opción que solo esperar la ayuda de Dios. Entonces, mis hermanos, es interesante, yo quiero analizar lo que dice Santiago. Santiago está diciendo, si hay enfermos en la iglesia, puede ser por dos razones. Escuchen bien, alguien puede estar enfermo por dos razones. La primera, por un propósito de Dios, o también por cuestiones naturales, ¿sí? Si te comiste frijoles en la noche y esos frijoles estaban dañados, obviamente te van a caer mal, ¿sí o no? Vas a tener dolor de barriga. Pero la segunda, y Santiago lo está diciendo, es por causa del pecado, ¿sí? Acuérdense ustedes que dice la palabra en Corintios 11 que el que toma la cena indignamente, ¿qué va a pasar? Muchos de ellos están muertos ya, han dormido, dice, ya han partido de esta tierra, y muchos de ellos están enfermos, dice, ¿verdad? Porque la cena del Señor no se toma indignamente, dice, ¿sí? Y déjeme decirle una cosa, hay muchas personas que están enfermas, pero están enfermas por causa del pecado. El pecado enferma, claro que sí, el pecado enferma. Por eso cuando tú estés enfermo y te tomas una cosa y no te sanas, y te tomas otra cosa y tampoco te sanas, y vas donde un doctor y no te sanas, pues bueno, lo que tú tendrías que meditar es realmente si hay pecado oculto en tu vida o en la vida de cualquiera de nosotros, y examinar si es por esa razón. Lo que tendríamos que hacer es llamar a los ancianos. En este caso la palabra ancianos no se refiere a ancianos en edad. En la Biblia se utiliza la palabra ancianos al grupo que dirigía la iglesia, en este caso eran los apóstoles. En cada iglesia es el pastor o los pastores, cómo se organiza la iglesia, y depende de cómo ellos trabajen. Llamen, dice, a los ancianos de la iglesia, llamen al pastor de la iglesia y díganle que ore por esa persona, que ore. Ahora, ¿qué pasará cuando ora, dice el anciano ora o el pastor ora? ¿Qué pasa? La oración de fe, ¿de quién? ¿Del que ora o del enfermo? ¿La fe de quién sana? ¿Del que ora o del enfermo? A ver, alce la mano el que dice la fe del enfermo.
Ahora alce la mano el que dice la fe del que ora, de la anciana. No, realmente es la fe del que ora. Aquí está diciendo, ¿la fe de quién? ¿Sí? Miren ustedes. Claro que sí, pero específicamente se está refiriendo a este problema porque había en la iglesia gente que vivía en pecado y por causa del pecado estaban enfermos. Entonces, si la persona está en pecado, ¿verdad? Ya al llamar al pastor o al anciano, está demostrando, ¿verdad?, su fe. Pone su esperanza en Dios, en el que Dios ha enviado, vamos a llamarlo. Pero realmente la fe, ¿sí? Y la oración de fe sanará al enfermo, es la fe del que ora, ¿sí? Del que ora. Y no solo eso, sino que los pecados le serán perdonados. Para eso está el pastor, para orar por las ovejas, para orar por ustedes, para orar por ustedes. No a llamar al pastor ya cuando están, ¿verdad?, ya casi con los 2 pies al otro lado. No, antes, ¿verdad? Ayúdenos orando, ayúdenos viendo qué es lo que está pasando. Pero cuando ustedes pidan oración, no solo digan ore por mí nada más. No, significa ore por mí, pero mire, estas son las cosas que yo estoy haciendo mal, si es que es por pecado. Entonces ahí el ministro se acerca, mira. El ministro no solo te va a decir está mal lo que hiciste, sino que te va a decir esto tienes que hacer. ¿Para qué? Para corregir tu error, ¿sí? Y en eso está el arrepentimiento y el hacer las obras de justicia que la Biblia habla. Entonces, mis hermanos, esta es la carta de Santiago que habla a la iglesia de que es válido buscar la sanidad divina. Sí es válido, sí funciona, es efectiva. Y en el tiempo de antes, imagínense, donde no había, con una gripe una persona podía morirse. En el tiempo antiguo no había pues la cura para la gripe, no había la cura para la fiebre, y la gente se moría con eso. El mismo Pablo, ¿verdad?, cuando fue botado a una isla, dice que le tascó una serpiente, y la gente se asustó y dijo, Dios mío, ya Pablo, ya estaban haciendo el ataúd para el Pablo, ya Pablo se va a morir. Pero resulta que no le pasó nada, andaba feliz, contento. Entonces es válido, mis hermanos. Era muy común, dice, ¿verdad?, las sanidades divinas en la iglesia primitiva, a tal punto que Santiago dice que si hay enfermo entre nosotros, llamemos a los ancianos. Pero sin duda este es un don muy tergiversado. ¿Saben por qué? Porque se corren 3 peligros cuando se maneja este don. Se corren 3 peligros. Los peligros de los cuales debe cuidarse la persona que tiene este don. Cuando una persona maneja este don, tiene que cuidarse de 3 cosas esencialmente, de 3 cosas, ¿sí? Y el primero es la vanagloria, la altivez. ¿No ve que hay mucha gente que le admira, mucha gente que le pone verdad? ¡Wow! Y mucha gente que le sigue también, porque si se enteran que aquí se sanó un enfermo, se sanó alguien, y si la gente de afuera se entera o nosotros empezamos a publicar en las redes, déjenme decirle que la gente va a hacer cola para entrar, traen a los enfermos, ¿sí? Entonces, eso es algo que va a pasar. Por eso es que nosotros debemos aprender, mis hermanos, y debemos diferenciar, y aquí entra una doctrina, así como en cada en cada uno de los dones yo les doy una falsa doctrina que se ha levantado para enseñar mal. También aquí hay una falsa doctrina en el don de sanidades, y es la doctrina de la sanidad. Es la doctrina mal llamada doctrina de la sanidad. Esta es una doctrina pentecostal, mis hermanos. Tuvo su origen en el movimiento pentecostal. Y es una doctrina muy peligrosa, porque le dice al enfermo, miren, enfermos de cáncer que están siguiendo la quimioterapia, les dicen que dejen de seguir las quimioterapias, les cortan el tratamiento, les dicen ya no, hasta ahí, quédense ahí, si creen en Dios, Dios les va a sanar. Y déjenme decirle que así han matado mucha gente, hermanos, ¿sí? No, tú ponte a pensar que si Dios te hubiera querido sanar, ya te hubiera sanado, pues. Pero si Dios está permitiendo que tú pases esa prueba, es porque Dios tiene un propósito, ¿sí? Entonces, la mal llamada doctrina de la sanidad es así, es mis hermanos, radical. El mismo Benny Hinn, uno de los que ha promovido esto, mire, se atrevió a decir Benny Hinn. ¿Sí saben quién es Benny Hinn? Es un pastor muy reconocido, pastor evangélico muy reconocido, con el cabello blanco, la cabellera blanca, es canadiense, y él es uno de los pastores
uno de los pastores que promueven mucho el pentecostalismo, porque es un pastor pentecostal y carismático también, ¿no? Entonces, este pastor se atrevió a decir lo siguiente en la iglesia. Escuchen bien: si tú tienes una enfermedad, si tú estás enfermo, es porque Dios no está contigo. Escúcheme, porque todo el que está con Dios no puede enfermarse. La gente gritó amén, aleluya, gloria a Dios. No era permitido enfermarse si tú estás con Dios, porque en Dios no hay enfermedad, es lo que decía. Y se mantuvo muchos años así, y este hombre fue acusado y ha tenido múltiples demandas porque a niños, ¿verdad? Por ejemplo, hay el caso de una niña con fiebre que él le dice que no le lleven al doctor, que orando ahí se tiene que sanar, no le lleven al doctor, vamos a orar, y la niña seguía subiendo su temperatura, y resulta que ellos seguían orando, y la niña empieza a convulsionar, y de pronto la niña fallece. ¿Saben a quién le echaron la culpa? Le echaron la culpa, él le echó la culpa a la familia, porque la familia no tuvo fe, dijo, por eso se murió la niña. La familia se enojó con Dios. Si se dan cuenta, por no saber manejar los dones, lo que puede pasar. Esa familia no quiere saber nada de Dios. ¿Cómo va a querer saber si la hija se acaba de morir? Por no saber cómo se manejan los dones. Pero resulta que pasan los años y este hombre ha tenido múltiples demandas por eso mismo, porque mucha gente ha muerto así. Pero resulta que al pasar los años él se enferma. Se enfermó Benihim porque es de carne y hueso, se va a enfermar, no es Dios. Y se enferma, Dios permite que se enferme para que se dé cuenta que no es Dios, que es un hombre. Entonces se enferma y resulta que la fe de él no le pudo sanar, no se sanó. Entonces tuvo que ir al doctor. Mientras a la iglesia le prohibía que vayan al doctor, él se fue al doctor. Y se fue donde los mejores doctores, porque es uno de los pastores más millonarios del mundo. Se fue donde los mejores doctores. Y desde ahí ha empezado a predicar de otra manera, a decir que sí hay cómo ir al doctor. Y es más, él mismo puso una clínica en la iglesia para que vayan todos los hermanos que están enfermos. Bueno, es una locura, mis hermanos, es una locura. Entonces, cuando tú escuchas teología de sanidad, la teología de la sanidad, ten mucho cuidado porque es una teología peligrosa, mis hermanos. El segundo, ¿verdad? El primero es la vanagloria, ¿sí ves? El segundo es uno de los más peligrosos, mis hermanos, y es la idolatría. Miren ustedes, ¿por qué la idolatría? Porque la gente tiende a ser Dios fácilmente de todo. La gente empieza a endiosar a los que tienen poderes especiales, ¿no es cierto? ¿Qué dicen ustedes? ¿Es verdad o no es verdad? Sí, la gente hace Dios de las personas. Y este es el segundo problema, mis hermanos, la idolatría. Y aquí tenemos que prestarle atención. ¿Saben por qué? Porque cuando una persona maneja un don de poder de este tipo, por lo general las personas le admiran. Y por lo general estas personas tienden a quitar su mirada de Cristo, o sea, de quién es el dueño de los dones, quién dio los dones. Y le enfocan en quién, en la persona que sana. En este caso, el milagrero o la persona que hace los milagros. El problema, mis hermanos, con esto es que cuando la iglesia se pone, ¿verdad?, en una condición en la que admiran de tal manera a los que tienen estos dones, que los tratan de forma diferente, les dan lugares especiales, forman grupos especiales en la iglesia. Este tipo de personas son muy admiradas y tienden a ser idolatradas. Eso no es idolatría. Esto les pregunto yo, eso no es idolatría. Que tú digas, o que alguien diga, ¿verdad? Alguien que vive en Ecuador, que diga, tengo que viajar, tengo que irme a República Dominicana o tengo que irme a Canadá, porque si Benihim o si Cash Luna o si Guillermo Maldonado no oran por mí, jamás me voy a sanar. Eso no es idolatría, eso. Bueno, tú estás poniendo tu esperanza en un hombre. ¿Qué tal si a Dios no le da la gana de sanar? Bueno, ¿quién es el dueño? ¿El hombre o Dios?
es Dios, y si a Él le place, lo va a hacer aquí mismo con el pastor más pequeño e insignificante que haya, y no vas a necesitar gastar, ¿verdad?, cientos de dólares yéndote a buscar a un hombre porque has idolatrado a una persona. Hay gente, miren ustedes, hay gente, no sé si ustedes han visto el canal de Enlace, el canal cristiano supuestamente, que de cristiano no tiene nada. Y dicen, y llevan a estos predicadores y ponen así los pactos. Pacte con Dios, dice, llame por teléfono, diga que va a dar un cheque de 60 dólares para arriba, ¿verdad? Y ahí tienen tu oración, tu necesidad. Y tienen así unas mesas grandes, un montón de... Y la gente dice, yo voy a mandar allá mi dinero, voy a pagar para que me hagan un milagro. Bueno, eso no está bien, eso es idolatría. Y es idolatría porque la gente no entiende realmente quién es el dueño del don. Y déjame decirte una cosa, si tú estás enfermo y ese mismo momento tú doblas tus rodillas y te arrepientes, puede ser que a Dios le plazca sanarte sin la necesidad de que venga alguien. Pero si tú asistes a una iglesia, dice, llamen a los ancianos. Y lo tercero, y es lo que está pasando, el tercer problema es la avaricia. Porque estos dones se empiezan a comercializar, mis hermanos. Se venden los dones, se venden los milagros, se están vendiendo. El mismo canal Enlace cobra 60 dólares por milagro. El problema de todo esto es que se desvía la mirada de Dios. Ese es el problema principal. Se desvía la mirada de Dios, ¿sí? Y se la pone en los hombres. Y se compran los milagros y se venden los milagros. Ese es el tercer problema, hermanos, con el don de sanidades. Eso es de lo que te tienes que cuidar. De estas tres cosas te tienes que cuidar cuando tú empieces a ejercer algún don dentro o fuera de la iglesia. Por cierto, los dones se administran dentro de la iglesia, ¿sí? Se administran dentro de la iglesia. Claro que se puede sanar a alguien que está fuera de la iglesia. En tu trabajo tal vez tú oras por alguien y se sana. Sí, se puede hacer. Pero no tienes que olvidarte tú que se administran dentro de la iglesia. O sea, que el pastor tiene que guiarte de cómo se lleva a cabo ese tipo de milagros, porque va a ser que tú digas, no, es que yo ya sano, yo quiero ser famoso, me siento más famoso incluso que el mismo pastor o quien sea, ¿verdad? Ya siento que ya nadie me puede llamar la atención, siento que yo soy poderoso. Eso es lo que ha pasado, mis hermanos, y empiezan sus propios ministerios, sus propias iglesias. Bueno, eso no es de Dios. Tengan por seguro que eso no es de Dios, ¿sí? Toda persona que quiera ejercer autoridad, ese es el principio de Dios. Escuchen bien. Toda persona que quiera ejercer autoridad tiene que estar bajo autoridad, ¿sí? Ese es el principio de Dios. Si tú quieres ejercer autoridad y no tienes a nadie por encima de ti, nadie ejerce autoridad por encima tuyo, déjame decirte que estás ejerciendo mal o ejercen mal los dones de Dios, ¿sí? Amén, ¿sí? ¿Qué dice Mateo 18? Abran sus Biblias. Mateo 18. Alguien lea, por favor, con voz alta. El don genuino, primero, característica de un don genuino, el don genuino no cobra. Si lo dice, vayan por el camino, ¿y qué les dice? Primerito, ¿qué les dice que hagan? ¿Qué acabamos de leer? Vayan y sanen, dice primero. No, lean bien, ¿qué dice? 18. Eso, entonces desde el 7. Vayan y prediquen la palabra. A ver, ¿cuál es el propósito primario de un cristiano? ¿Sanar o predicar? Entonces, ¿el sanar qué es? Es la añadidura. Si yo le predico a una persona y si esa persona resulta que está enferma, bueno, primero creyó al mensaje de Cristo, yo puedo orar por esa persona y decir, Señor, yo lo pongo en tus manos, Señor, si es tu voluntad, sánale. Y resulta que Dios le sana. Bueno, esa es la añadidura. Pero yo quiero que entiendan esto, mis hermanos. El don genuino, cuando una persona dice que tiene un don, esa persona tiene que predicar la palabra de Dios. Esa persona no puede ir sanando, porque si la persona solo sana y no predica la palabra, entonces ese es un curandero, es un chamán, es cualquier cosa, menos un siervo de Dios o una sierva de Dios.
Este don lo puede ejercer cualquiera, hombres o mujeres, lo pueden ejercer. Pero primero vayan y prediquen. Y cuando ustedes estén en el camino, prediquen y sanen enfermos. Pero tengan una cosa, les dijo Jesús. Escuchen bien. A ustedes no les costó nada. Esto viene de Dios y viene gratis. Así que si ustedes sanan a alguien, no le van a pedir dinero. No le van a decir, hey, esa sanidad le cuesta. Entonces, ¿qué está haciendo Enlace? ¿Está quebrantando la palabra, sí o no? Cuesta $60 la oración. Miren ustedes. Por eso es que se enriquecen, hermanos. Por eso se hacen mansiones, se hacen edificios grandes. Déjenme decirle una cosa, con la ignorancia de los cristianos, con la ignorancia de la gente, ¿sí? Se hacen millonarios. No cobren, dice, no se cobra. Miren, ni por predicar la palabra no se cobra. Peor por sanar enfermos, no se cobra. Entonces, si tú ves a alguien que está cobrando por orar por una enfermedad, hazte a un lado, hermano, hazte a un lado, porque lo que estás ahí estás con un lobo vestido de oveja, un lobo disfrazado de oveja. Bueno, miren, si viene un pastor, mire, sí, me ha pasado. Yo he escuchado que dicen, vamos a traerle a tal pastor, dicen, no aquí en la iglesia, en otras iglesias he escuchado que dicen, ¿y a qué pastor quieren traer a tal pastor? Pero tenemos que dar una ofrenda de $3,000. Ya no le llaman cobrar, ahora lo ponen como ofrenda, pero ya no es ofrenda, porque déjenme decirle una cosa, la ofrenda no es medida. La ofrenda bíblica no tiene porcentaje, puede ser 10 centavos, como puede ser $10, como puede ser la cantidad que Dios ponga en el corazón de las personas, como Dios haya bendecido el corazón a cada uno. Entonces, cuando ya le ponemos un margen, eso ya no es ofrenda, eso se llama cobrar, ¿sí? Bueno, un verdadero pastor le invitan a predicar. Bueno, si le dan ofrenda, amén. Si no le dan ofrenda, bueno, se va contento, no pasa nada porque ha predicado la palabra de Dios. Bueno, ahí está. Hay pastores que dicen, bueno, yo voy, pero me compran los pasajes o ustedes se encargan los pasajes. Pero hay mucha gente, déjenme decirle, muchos pastores que ellos mismos se costean los pasajes, ¿sí? Se costean y van y predican, y a veces no les dan, más bien ellos van a dejar, porque muchas veces les invitan a iglesias muy pobres y ellos mejor llevan ayuda, ¿sí? Bueno, pero no se cobra. Marcos 1:29, el don genuino. Marcos 1:19, miren ustedes, estamos con las características del don genuino. Estos eran los peligros que uno tiene que evitar cuando tiene alguno de estos dones. Lo segundo, escuchen bien, el don genuino no da falsas esperanzas, no miente a la gente por cautivarles, ¿sí? No da falsas esperanzas. Oh, yo me sorprendo, hermanos. Yo me sorprendo cuando un pastor entra a una iglesia y ora por toditos, e impone manos a todos. Los llaman al frente, ¿no es cierto? Y les ponen manos y desde el púlpito dicen, el Señor te va a bendecir, el Señor te va a multiplicar, el Señor te va a dar, el Señor va a ampliar tu casa. Oiga, a todo mundo le hace millonario en la oración. Sí, a todos, a nadie le dice nada malo, a todos van a recibir. Eso está mal, eso está mal. No, el don genuino no da falsas esperanzas, porque yo no sé si la persona esté en rebelión contra Dios, ¿verdad? Hay gente que va a la iglesia en rebelión, en desobediencia, y yo como pastor va a estar, el Señor va a ampliar tu negocio, el Señor te va a dar más, el Señor te va a añadir. No, le estoy mintiendo, hermanos, le estoy mintiendo, le estoy dando falsas esperanzas. Si no te arrepientes, el Señor no te va a dar nada. Miren ustedes, ¿qué nos dice rápidamente? Alguien ayúdenos leyendo, por favor. Marcos 1:29 al 32. ¿Ya? A ver, primero, Jesús sanó ¿a quién? A la suegra de Pedro, ¿verdad? Miren, fíjense bien, lean bien lo que dice. Lean bien lo que dice. ¿Sanó a todos, dice? ¿Qué dice? ¿Sanó a todos o sanó a muchos? ¿Por qué no dice sanó a todos? Porque el mismo Jesús sabía que no todos iban a ser sanos. El mismo Jesús anduvo, ¿verdad? Y sanó a muchos, pero no sanó a todos.
Mucha gente regresaba leprosa, regresaba a sus casas enferma, regresaba a morir en sus casas. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús, siendo tan amoroso y tan misericordioso, no sanó a todos, pero sí sanó a muchos? Porque el propósito, repita conmigo, el propósito de Cristo no es solo sanarme, es reconciliarme con Dios. Cristo no vino a sanar a todos y no sanó a todos porque esa no era su función. Él no dijo, voy a ir a la tierra a sanar a los enfermos. No, Él dijo, voy a ir para reconciliar al hombre con Dios. El propósito principal del evangelio no es sanar las enfermedades, es reconciliar al hombre con Dios. Así que no importa realmente si en una iglesia no se dan los milagros, aunque deberían darse, pero si no se dan, lo importante es que la gente se reconcilie con Dios, porque ese fue el propósito principal. Que de ahí, si a Dios le place sanar, Dios sanará, Dios hará. Pero el no entender esto, la doctrina de la sanidad no entiende eso, no entiende. Y todo el que venga va a ser sanado. Todo el que venga tiene que ser sano. Todos, si tienen fe, la fe mueve montañas, tienen que sanarse. Y Jesús no enseñó eso. El mismo Jesús sanó a muchos, pero no sanó a todos. Así que yo como pastor no puedo creerme más que Jesús. Y no puedo decir, hermano, Dios te va a sanar, Dios te va a sanar. ¿Y qué tal si la persona está en rebelión con Dios? ¿Qué tal si esa persona no se quiere arrepentir de un pecado que abraza y que no quiere sacar de su vida? Bueno, la verdad es que si a Dios le place o a Dios no le place, Dios puede hacerlo o no lo puede hacer, o no lo va a hacer, mejor dicho, pero está en su voluntad. Amén. El propósito de Dios no es sanarte, es reconciliarte con Dios. Y la sanidad es una añadidura, ¿sí? Cristo reconciliarnos con el Padre. Ajá, ¿sí? Ese fue el propósito, mis hermanos. Entonces, miren ustedes, termino con esto. Nadie que tenga un don, nadie que tenga un don genuino, ¿sí? Y empieza diciendo esto Pablo, nadie que tenga un don genuino va a desconocer el señorío de Cristo. O sea, que si yo empiezo a sanar enfermos, escuchen bien, y yo empiezo a sanar acá, a sanar acá y a sanar acá, y la gente empieza a poner su esperanza en mí, su mirada en mí, y empiezan a alabarme a mí, entonces ese no es un don genuino de Dios. En otras palabras, Dios va a tomar cuenta de eso. Puede ser que sea un don genuino, pero mal administrado también. Dios va a tomar cuenta de eso. Ahí es cuando dice la palabra, y vendrán y me dirán, Señor, en tu nombre sanamos enfermos, hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios, y yo les diré, apártense de mí. ¿Por qué? Porque le robaron a Cristo su gloria y se la cogieron ellos. Se la cogieron ellos y no reconocen que ellos no son nada y que si Cristo no los usa, ellos no pueden hacer nada. Y le dan falsas esperanzas a la gente con tal de que paguen, escuchen, con tal de que den dinero, oran por cualquiera y por quien sea y cuando quiera y cuando sea. Eso no es un don genuino, o es mala administración de los dones de Dios. Amén, mis hermanos. Si tú tienes una enfermedad, si tú tienes algo que, verdad, los médicos no te pueden curar, tal vez no ahora, tal vez después, no te asustes, no pienses que Dios te ha olvidado, que Dios ya no quiere saber nada de ti, que Dios ya no te ama. No te asustes. Ten en cuenta esto, mis hermanos. La misericordia de Cristo le movió a sanar multitudes, pero alguna vez sanó 10 leprosos, y de los 10 leprosos, ¿cuántos vinieron a agradecerle? ¿Cuántos leprosos? 1 o 2. Bueno, no regresaron todos. Y Jesús preguntó, ¿dónde están los demás? ¿No eran 10 los que sané? ¿Dónde están los otros 9? ¿Dónde están los otros 9 que sané?
¿Por qué solo uno regresó? Porque ese entendió que el propósito de Cristo no era solo sanarle, sino que era ¿qué? Salvarle. Amén. Salvarle. Entonces, ese es un don genuino, mis hermanos. El que te enseña primero que debes arrepentirte y debes reconocer el señorío de Cristo en tu vida y debes reconciliarte con Dios. Y si a Dios le place sanarte, pues bueno, te sanará. Amén.